Vamos a iniciar este momento orando a nuestro Padre. Bendito Señor, Dios nuestro, damos gracias, Señor, la oportunidad que nos das nuevamente de poder participar en este espacio, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, porque tú has provisto los medios, tanto en nuestro país, en México, Señor, como en diferentes partes de nuestro continente, bendito Padre. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, rogando que este tiempo que vamos a tener, bendito Dios, sea de mucha edificación, para que quienes estamos encargados, Señor, de compartir tu palabra, podamos seguir haciéndolo de la mejor manera, Señor. Y de que todo lo que recibimos, Padre, pueda dar mucho fruto, bendito Dios, para gloria de tu nombre y para edificación de tu pueblo. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que nos han compartido, Señor, las enseñanzas y también por nuestro hermano Joel, bendito Dios, que en esta tarde es en tus manos, agradeciendo todo lo que tú, Señor, nos has dado y lo que nos sigues dando, bendito Dios. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros. Pasa a vosotros, hermanos. Muchas gracias, Gadiel, por compartirnos y apoyarnos con la oración. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nos da mucho gusto volvernos a encontrar en esta segunda clase. Y antes de empezar, quisiera que me indicaran, hermanos, si se escucha, por favor. ¿Escuchan bien todos? Bueno, hermanos, indíquenme si se escucha bien con su mano. Levanten su mano. ¿Se escucha bien? Muy bien. Hermanos, ¿se escucha bien, hermanos? A ver, hermanos, alguien que me levante la mano, por favor, si se escucha bien. Muy bien. De la otra transmisión, hermanos. Muy bien. Bienvenidos, hermanos, sean todos a esta segunda clase del curso Actualización para Predicadores. Vamos a tener hoy la segunda clase con nuestro hermano Joel Pachuca Rosales, titulada La construcción de la predicación bíblica. Y bueno, el tema, hermanos, de por sí se presenta desafiante para todos nosotros que nos dedicamos a la predicación bíblica, y vamos a escuchar lo que trae nuestro hermano Joel para todos nosotros el día de hoy. Así de que vamos a recibir a nuestro hermano Joel Pachuca. Él va a tener la presentación de esta clase, 20 minutos de clase, hora y media, perdón, y 30 minutos de preguntas. Así de que le damos la bienvenida a nuestro hermano Joel. Seas bienvenido, Joel. Dios te bendiga. Adelante con la clase, y esperamos que sea de mucha bendición para todos nosotros. Adelante, Joel. Pasa a vosotros, hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchas muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué alegría verlos, qué alegría tener este espacio de reflexión. Voy a pedir que se comparta la presentación, por favor, que vamos a estar revisando en este tiempo de aprendizaje, y vamos juntos a revisar la forma como se construye una predicación bíblica. Preguntaron a John Stott cuánto tiempo tendría que durar una predicación, y pudiendo dar una respuesta tradicional de media hora, 40 minutos, 2 horas, lo que él respondió es que debería de sentirse como de media hora. Hay sermones que pudieran ser de media hora y sentirse como de 2 horas, o sermones de 2 horas que se sienten como de media hora. Mucho tiene que ver cómo construimos el sermón, y tiene que ver también la manera como lo comunicamos. Así que en esta clase vamos a ver la manera como se construye un sermón. Y avanzando a la siguiente presentación,
quiero introducirme también con esta parte. Miren, hermanos, una lectura inadecuada de la Biblia con una lectura inadecuada de la Biblia mal se puede predicar, mal se puede enseñar, evangelizar y traducir la fe en acción. Este pensamiento es de un escritor argentino, Miguel Bonino, ya fallecido. Y con esta frase quiero resaltar la importancia que tiene el trabajo de interpretación de la Biblia a la hora de elaborar un sermón. La clase pasada, nuestro hermano Abelardo trató de 7 principios y estos principios los vamos a conectar con la clase de hoy. El estudio del texto es vital en la predicación. No podemos dejar de lado el estudio del texto y hoy vamos a hacer la conexión entre la clase anterior y ya el propio mensaje. En la siguiente presentación, lo que les planteo es lo siguiente. Avanzamos. Siguiente. Hay diferentes maneras de interpretar la Biblia y quiero resaltar 2. La primera es una lectura intuitiva y la segunda es una lectura formal. En la siguiente presentación vamos a ver esta imagen. La lectura intuitiva es aquella que tenemos en un primer acercamiento. Cuando nosotros revisamos un texto bíblico y nosotros intuimos que tiene un significado, a nosotros, hablándolo coloquialmente, nos suena que puede referirse a cierto tema. Y cuando nos acercamos al texto, hay un autor, Severino Croato, que dice que lo hacemos con lentes. Y no se refiere a estos lentes físicos, sino se refiere a todo aquel bagaje que tenemos al momento de acercarnos. Es la cultura. También es, la cultura es nuestro entorno, los valores donde vivimos, el momento histórico. Por ejemplo, mexicanos del siglo XXI o centroamericanos, estadounidenses. Es la cultura, es la herencia, y cuando hablamos de herencia también tiene que ver con nuestra fe, con lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, las creencias y las vivencias, nuestra experiencia con Dios, nuestra experiencia de vida, nuestra historia familiar. Todo esto interviene a la hora de acercarnos al texto. No podemos despojarnos de nuestra personalidad, no podemos despojarnos de todo nuestro recorrido. Entonces, cuando nos acercamos es este primer acercamiento intuitivo, pero el otro acercamiento es el formal, donde si bien somos un intérprete que nos acercamos a la Biblia y tenemos lentes, es importante entonces echar mano de herramientas, como ya vimos la semana anterior, que nos permitan lo más posible desde esos lentes tratar de relativizarlos para poder introducirnos al mundo del texto. De ahí que es muy importante los 7 pasos que nos planteó el hermano Abelardo la clase pasada. Sin este trabajo tenemos el riesgo de entender lo que la Biblia nosotros querramos que diga. Es decir, más que la Biblia nos transforme, nosotros respaldar nuestras ideas y nuestras formas de vida con la Biblia. Así que se requiere este trabajo formal. En este trabajo formal hay un proceso que se le llama arco hermenéutico. Paul Ricard es un autor que nos propone este arco hermenéutico, donde propone que todo lector entremos en este proceso. El estado inicial en este proceso de interpretar la Biblia es la lectura intuitiva. Y en esta lectura intuitiva, como ya les decía, podemos quedarnos con esta idea o podemos entrar en el texto, que es la palabra exégesis, que tiene que ver con sacar lo que el texto quiere decirnos, más que meterle nuestras ideas. Y entonces, en este arco hermenéutico, poder después comprender lo que dice el texto. De tal forma que el desafío de todo lector de la Biblia es pasar de la lectura intuitiva al saber comprensivo. Es decir, no solo lo que intuyo que dice el texto, sino después de este proceso de estudio,
lo que estoy comprendiendo ahora que dice el texto. En la intuición puede ser que mi idea se confirme, puede ser que se cambie en parte o puede ser que se cambie totalmente. Quiero poner un ejemplo, aquí me voy a tener un poquito. El verso que se utiliza que tradicionalmente donde están 2 o 3 congregados, en mi nombre estoy en medio de ellos, es una lectura intuitiva. Si nosotros usamos ese texto, por ejemplo, en un culto donde hay poquita gente, como un culto de oración, una escuela sabática, y para animarnos intuitivamente, a mí me dice ese texto que donde hay 2 o 3, ahí está el Señor, y lo aplico al culto. Pero si yo hago un trabajo de exégesis, de estudio, utilizo las diferentes herramientas, voy a comprender que el texto está dentro de un contexto y que Jesús está abordando el asunto cuando habla del perdón después del texto y antes habla de un proceso de acompañar a un hermano que está en pecado. Tiene que ver entonces con una situación de acercarse a un hermano que esté en una conducta equivocada. Y entonces Jesús dice, cuando 2 o 3 están reunidos para ponerse de acuerdo, para dialogar, para aclarar un conflicto o para perdonarse o pedir perdón, el Señor está en medio de ellos. Entonces, una vez que estudiamos ese texto, nos damos cuenta que no necesariamente la aplicación es al culto, sino tiene que ver con otros momentos. Y entonces, una vez que entendemos el sentido del texto, lo estudiaremos, lo aplicaremos. Por ejemplo, cuando tenemos que reunirnos con 2 personas que tienen conflicto para poder orar y pedir que Dios esté ahí, y tal vez ya no lo utilizaríamos en una escuela sabática o un culto de oración. Entonces, brevemente estoy explicando cómo pasamos de lo intuitivo al saber comprensivo. Después de este preámbulo, quiero adentrarme. Hay 2 tipos de predicación, una es la temática, otra es la expositiva. Vamos a ver la predicación temática rápidamente. Esta predicación temática es la que está basada en un tema o una doctrina. El tema se argumenta con citas o porciones bíblicas. Es decir, ustedes han de recordar aquellos textos aquellas predicaciones que utilizan muchos versículos, muchas citas bíblicas. Esto es una predicación temática. Por ejemplo, se elige, vamos a hablar del tema de la fe, entonces ya se pone el tema y entonces se utilizan los textos que hablen de la fe para hablar acerca del tema. Vamos a hablar del sábado, vamos a hablar de, por ejemplo, algún tema social, vamos a hablar acerca del alcoholismo a la luz de la Biblia. Se tiene el tema y después se van a revisar los textos bíblicos para respaldar el tema. Esto se le llama predicación temática. No podemos decir que sea una predicación negativa, sino simplemente es más esfuerzo de estudiar más textos. La otra es la predicación bíblica. La predicación bíblica tiene como base un texto de la Biblia y el trabajo del expositor es estudiar ese texto de la Biblia. Una vez que lo estudia, comprende ese texto, en el centro está ahí marcado en rojo la comprensión de ese texto y después viene otro proceso que es aplicar el texto a su vida en primer lugar, el texto y luego a la iglesia y después de que lo aplica a la iglesia, lo comunica. Aquí es muy importante entonces que no se le están metiendo ideas al texto, sino que se explora el texto nos habla y el texto nos transforma, el texto nos cambia. Es cuando permitimos que la palabra nos cambie y una vez que nos simbra, una vez que nos confronta puede ser o que nos consuela, habla primero a nuestra vida y entonces pensamos en la iglesia y lo aplicamos a la iglesia. Esta es la predicación bíblica. ¿Cómo construir una predicación? Entrando en materia después de este preámbulo, vamos a ver la forma entonces cómo se construye y les quiero proponer 7 pasos. 7 pasos para construir una predicación. Ya vimos la clase anterior, 7 pasos para estudiar la Biblia. Ahora son 7 pasos para construir una predicación. Es la oración, la sensibilización, el estudio, la contextualización, la dirección, la esquematización y la conexión. Vamos a ir explicando cada uno de estos pasos. La oración, hermanos, es fundamental. No podemos dejar de orar en todo el proceso. Aquí es muy importante que entendamos que la predicación no es un discurso secular, que no tiene que ver con
el poder de oratoria del predicador solamente, por supuesto que interviene, sino aquí es descansar en que el que opera en los corazones es nuestro Dios, el que trabaja en los corazones es nuestro Dios. Y esto nos da un gran descanso, entender que nosotros no somos los que entramos al corazón, que es Dios el que cambia las vidas, que es Dios el que transforma las vidas. Y esto nos da mucha seguridad. Aquellos predicadores voluntarios que son pastores o dedicados que predican semana tras semana, ¿cómo no perder la frescura? ¿Cómo no perder la fuerza en la predicación? Es un desafío tener que comunicar muchos sermones a la vez. Cuando predicamos una vez cada 3 meses, bueno, nos da tiempo de prepararnos, pero cuando son sermones uno tras otro, puede haber un desgaste, puede haber una saturación, y entonces este paso es muy importante, entender que dependemos de Dios, descansar en Él. Habla a mi vida, Señor, permíteme también que yo pueda hablar a tu pueblo, a tu iglesia. Después de la oración es la sensibilización, y esta palabra tiene que ver con tener la sensibilidad de voltear a ver al rebaño. Me gusta mucho esta palabra sensibilización, porque no quiere decir que el predicador sea insensible, sino tiene que ver que se va a introducir en el mundo del rebaño, en el mundo de las ovejas, para observarlas, para ver lo que viven, para ver lo que sufren, para ver lo que enfrentan, y en ese sentido tiene que ver con esta sensibilización. Es algo así como cuando ve Jesucristo a la multitud y dice que tuvo compasión de ellos. El sentido original del texto es que se le removieron las entrañas, es meterse en los zapatos de la grey. Y en este paso de la sensibilización es pensar entonces en los oyentes, y aquí tiene que ver con que definamos el auditorio al que vamos a predicar. Es la iglesia en general, son los jóvenes, son los adolescentes, son personas que no conocen el evangelio, son personas inconversas. Una vez que definimos el auditorio, entonces hay 2 criterios que vamos a analizar para poder hacer este trabajo de sensibilización. El primero es el criterio situacional. Si le damos otro clic, ahí vamos a encontrar que se elige un texto que responda a las circunstancias del momento histórico. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo tiempos de pandemia, pues ese será un momento que tal vez algún predicador elija para poder responder a él a la luz de la palabra. Puede ser la delincuencia, puede ser la violencia, puede ser la crisis económica, todas aquellas situaciones que la iglesia no sean propias de ella, sino que sean del entorno y que estén afectando a la iglesia. El segundo es el criterio pastoral, y este tiene que ver ya con circunstancias propias de la congregación, que no tienen que ver tanto con el entorno, sino que son vivencias muy particulares de su comunidad de fe, como por ejemplo un duelo, la enfermedad de varios miembros, el fallecimiento de otros, de otro grupo, si es una etapa en la que varios están muriendo, a veces así lo viven las iglesias, o el desempleo que están enfrentando los congregantes, o una cierta apatía de la congregación, o una inactividad o falta de pasión en el trabajo de la misión. Entonces, este será un criterio pastoral que nos permitirá poder conocer a la iglesia en el momento que están viviendo. Después de que entramos en la sensibilización, viene entonces ya el estudio propiamente del texto, y tiene que ver con seleccionar un texto y estudiarlo. Fuimos a la iglesia, vimos cómo está la iglesia, ahora vamos a la palabra. Y entonces aquí encontramos el texto. Quiero estar utilizando como ejemplo el mensaje a la Odisea como una manera de irlo trabajando en este momento. Pues, por ejemplo, yo en la sensibilización encuentro en el primer paso que la iglesia no está cumpliendo con su misión. Es una iglesia que tiene muchas actividades, pero que siento que no está trabajando con evangelizar, con tener un impacto en la sociedad. Yo encuentro que tiene esa necesidad. Y el texto que yo elijo entonces es el mensaje a la Odisea. Vamos a la siguiente diapositiva. Yo me imagino que ese texto que elegí habla acerca de lo que yo quiero transmitir a la iglesia, pero es importante entonces que entre en el trabajo de estudio para comprender
lo que dice el texto. Y entonces vamos a entrar en este proceso de comprensión que en la siguiente presentación lo vamos a ver, que son los 7 pasos de un método explicativo, que es ya el estudio del texto. Lo vimos en la clase pasada, identificar los límites del texto, el contexto cultural e histórico, el género, poesía, el simbolismo, la estructura del texto, los actores, sujetos, acciones y la participación de ellos, las frases, palabras clave, ver el significado de las palabras y hacerle preguntas al texto. Aquí es cuando entramos a hacer estos 7 pasos que nos explicó nuestro hermano Abelardo. Hay 4 ayudas disponibles, los léxicos, las gramáticas, y en la siguiente presentación vienen otras 2, que es la concordancia y los comentarios. Hermanos, todo eso lo recibieron en un link que tienen toda esa información para entrar en el estudio de la Biblia. Avanzamos entonces. Así que si es el texto de la Odisea, por ejemplo, este texto que habla de ojalá fueres frío o caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Intuitivamente puedo pensar entonces que habla acerca de los fervores espirituales, que a Dios no le gusta ni la tibieza, sino que Dios quiere personas de una sola pieza. Entonces, intuitivamente me dice eso, que los fríos, los que están resfriados espiritualmente, bueno, Dios no se agrada. Pero voy a entrar en el estudio del texto y una vez que reviso los límites del texto, si ustedes abren su Biblia, perdón que vaya rápido, pero tenemos poco tiempo, encuentro que la unidad de pensamiento inicia en el capítulo 14 y termina empieza en el capítulo 3, inicia en el verso 14 y termina en el verso 22. Revisando el contexto histórico, encuentro que la Odisea está ubicada entre 2 ciudades, una es Hierápolis y la otra es Colosas, y que desde la arqueología, utilizando las diferentes herramientas para estudiar el texto, en la arqueología nos dice que la Odisea tenía problemas con el agua. Hasta la fecha, los conductos de agua de la Odisea traen restos de minerales porque recibían aguas que eran termales, pero que al llegar se enfriaban y ya no eran adecuadas ni siquiera para beber. Entonces, la Odisea tenía un problema con el agua. Si revisamos Hierápolis tenía aguas termales. Eran aguas donde hasta los emperadores iban porque tenían la fama de que eran curativas. Y si vemos a la otra ciudad de Colosas, vemos que esta ciudad de Colosas era una ciudad popular porque tenía un agua fresca, porque tenía un agua que los viajeros ahí se refugiaban para saciar su sed. Ok, esto me está diciendo el contexto histórico. La Odisea era una ciudad rica, era una ciudad que trabajaba lo textil y que trabajaba también los medicamentos que tienen que ver con la vista. Muy bien, vamos a ver qué más me dice el texto. El género es apocalíptica, quiere decir que es un género que es simbólico, que no lo debo entender literal. Es un género que surge en el siglo I, siglo II, después de Cristo toma fuerza, pero que desde antes es un género que ya venía trabajándose, donde trata de comunicar un mensaje por medio de símbolos y trata de fortalecer la esperanza. En la estructura, vamos a verlo un poquito más adelante, cómo se estructura la siguiente parte. Por ejemplo, aquí vienen esta estructura, los laodicenses hablan de que soy rico, me he enriquecido, no me falta nada, y en la siguiente parte se expone la condición de ellos, se alardean de eso, pero la carta les dice son pobres, son ciegos y son desnudos, y después les dice estos consejos: tienen que comprar oro refinado para que no sean pobres, vestiduras blancas para no seguir desnudos y colirio para dejar de ser ciegos. Más o menos es una estructura donde hay 3 necesidades y hay 3 situaciones que la iglesia se cree muy fuerte, y de lo que se cree fuerte, el mensaje es de lo que carecen, y entonces en función de eso se les da una solución. Retrocedemos a la presentación. Después de la estructura, los actores, que aquí sería la iglesia misma, y algunas frases: frío, caliente, tibio, y las palabras que vimos enseguida, y preguntas al texto. Son rápidamente los pasos que vimos con nuestro hermano Abelardo. Hicimos un rápido estudio de lo que es este mensaje a la Odisea. ¿Seguimos?
En la siguiente, después de que comprendimos el texto, que hicimos este trabajo de estudiarlo, aquí viene una parte muy importante que tiene que ver con conectar el mensaje de ayer al mensaje de hoy. Hermanos, si no hacemos este trabajo de contextualización, lo que vamos a tener es una clase de Biblia, no una predicación, una clase de Biblia. Lo que distingue una predicación de una clase de Biblia es precisamente esta conexión, este puente entre el mensaje de ayer para el auditorio de hoy. Entonces, el trabajo del predicador es hacer puentes. ¿Cómo es esta contextualización? La siguiente presentación nos dice acerca de que es importante que todo lo que hayamos estudiado lo resumamos en una idea. Y aquí me quiero detener tantito, hermanos. Miren, cuando yo empecé en este trabajo de estudiar la Biblia, yo me encontraba con que me sentía muy saturado de información. ¿Y qué hago con tanta información? Ya sé el contexto histórico, ya sé lo que significa esta palabra, ya sé aquella tradición del tiempo de Jesús, si es un relato de los evangelios. Y entonces me pasaba que tenía muchísima información, me sentía muy saturado, como se dice coloquialmente, me salió un mito. Y entonces el gran reto es, ¿y ahora qué hago con toda esta información? Y yo tenía el riesgo de en las predicaciones hacerlas muy densas, hacerlas muy extensas, compartir mucha información y la iglesia, pues escuchar datos históricos, datos relevantes, aprender mucho, pero tal vez no quedarse con un mensaje muy concreto y muy específico. Entonces, esta parte es muy importante. Una vez que usted haya estudiado el texto, que tenga el contexto histórico, que comprenda las palabras, la manera como se estructura el texto, con todas estas herramientas que usted recibió, es muy importante que se enfríe, que siga orando a Dios y que entonces con calma resuma en una idea lo que comprendió. Si usted no hace este trabajo, su sermón y su mensaje se va a diluir. Las ideas se van a difuminar, a extender. Entonces, es muy importante que resuma en una idea lo que comprendió y responde a esta pregunta: ¿qué comprendo del texto? ¿Cómo resumirlo en una idea? La siguiente presentación nos va a decir. La manera como se forma una idea tiene dos estructuras básicas. Una idea tiene un sujeto y una idea tiene un complemento. El sujeto responde a la siguiente pregunta: ¿de qué está hablando el texto? Y el complemento es qué dice de lo que está hablando. Entonces, acuérdese, usted va a resumir lo que entendió. Y entonces, ya cuando haya hecho todo el estudio, se va a preguntar, ¿de qué habla el texto? ¿Y qué dice de eso que habla? Entonces, por ejemplo, en esta idea, en este trabajo de contextualizar, es el gran desafío entonces de pasar de la hermenéutica a la homilética, el mensaje para el lector y el auditorio de hoy. Comprendimos el mensaje de ayer, qué quiso decir ayer el texto, y ese mensaje de ayer lo contextualizamos para nosotros hoy, y entonces estamos tendiendo un puente. Ese trabajo es un desafío, parece que es sencillo, pero cuando me ha tocado hacer el ejercicio conmigo mismo o con algunos alumnos que intenten resumir, batallamos mucho para concretar las ideas, pero vale la pena hacerlo para que nuestro sermón sea lo más preciso. Entonces, resumiendo, una vez que estudio el mensaje de la iglesia de la Odisea, puedo encontrar entonces que yo, resumiendo lo que entendí, es esto. La iglesia tiene el riesgo de refugiarse en la neutralidad de sus propias seguridades, dejando así de estar cercana a Jesucristo y de cumplir con su razón de ser en el mundo. ¿Por qué llego a esta conclusión y así resumo el estudio de la Odisea? Miren, si encontramos que en Colosas hay agua fresca y en Hierápolis hay agua caliente, que son termales, que el agua de Colosas es agua que es famosa porque refresca a los viajeros, y el agua de Hierápolis es famosa porque trae sanidad, y el agua de la Odisea tiene el problema de que no funciona, nos está dando ya una pista de cómo entender el texto.
en este exhorto, ojalá fueres frío, caliente, por cuanto eres tibio, entonces llego a la comprensión en este arco hermenéutico que no está hablando de los niveles de fervor espiritual. En otras palabras sería, ojalá fueres frío como el agua de Colosas, que da de beber a los sedientos y es fresca. Ojalá fueres caliente como el agua de Hierápolis, que es sanadora y que trae restauración, pero eres tibia. Causa vómito por precisamente las sustancias que se quedaban cuando llegaban las aguas a los conductos de la ciudad. Entonces, algo nos está diciendo y entonces, después de resumirlo en una idea, vamos a definir entonces el propósito de la predicación. ¿Qué se esperaba ayer? Y también lo vamos a conectar con qué se esperaría hoy. ¿Por qué el autor escribió esto? ¿Qué efecto esperó que tuviera su mensaje? ¿Qué efecto se esperaría ahora? Entonces, al yo preguntarme esto sobre el mensaje de la Odisea, entiendo que es una iglesia que no estaba cumpliendo con su razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de una iglesia? ¿Cuál es la misión de una iglesia? La misión de una iglesia en términos muy prácticos sería dar de beber al sediento y dar sanidad al enfermo. Lo que hacía el agua de Colosas, lo que hacía el agua de Hierápolis. La iglesia, la Odisea, estaba olvidándose de su razón de ser y estaba entrando en una arrogancia de confiarse en sus propias seguridades y por eso es confrontada. Por eso recibe este mensaje tan fuerte. Entonces, una vez que me respondo a estas preguntas, ahora después me hago la pregunta, si el autor estuviera haciéndose la misma pregunta, ¿cómo hablarles al auditorio ahora? Si la iglesia de la Odisea fuera hoy, ¿qué les quiere decir ahora? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo estamos viviendo nuestra misión? Entonces, el propósito declara lo que uno espera que pase en los oyentes. Un propósito difiere de la idea del sermón como un blanco difiere de la flecha. Y aquí me voy a detener un poco. Un propósito es diferente a un objetivo. El objetivo es una redacción muy estricta y muy precisa de las conductas, de los aprendizajes que desea que se tenga el auditorio. Pero es una idea de alguna forma muy ambiciosa. Por eso es más realista redactar un objetivo, porque habla de las aspiraciones de quien predica. Por supuesto que nuestras aspiraciones tendremos que estar pidiéndole a Dios que sean alineadas a Él de tal manera que entonces le preguntemos a Dios, Señor, ok, ya entendí lo que tu palabra quiso decir al principio en el auditorio original. Señor, ¿qué nos quieres decir ahora? ¿Cuál es el mensaje que tienes para ahora? Y yo como predicador, ¿qué deseo generar en el auditorio? Que sean consolados, moverles a la conciencia. Y entonces, en la siguiente presentación, encontramos el propósito, es a donde queremos llegar, y la flecha sería la idea hermenéutica, es decir, la síntesis que nosotros encontramos en nuestro estudio para lograr ese propósito. Ahí quisiera detenernos. Si se fijan, la idea hermenéutica está siendo fundamental. ¿Por qué? Porque estamos dejando que sea la palabra la que hable. Estamos dejando que no sean nuestras ideas las que estén predominando en el texto. Cuando estamos resaltando la idea hermenéutica, estamos permitiendo que sea la palabra de Dios la que esté gobernando el sermón. Nuestras ideas se subordinan a lo que dice la palabra y entonces esa palabra es como la flecha y el propósito es lo que nosotros estamos buscando que esa palabra genere en el corazón, en la mente, en la vida de las personas que están escuchando el mensaje. ¿Cómo se redacta un propósito? Aquí les comparto una idea muy sencilla. Primero inicia con un verbo, que el verbo nos habla de una acción, y luego un objeto. El objeto es
sobre aquello que recae la acción y después un para qué que tiene que ver con para qué deseamos que se genere esa acción y después una condición de idoneidad, que es decir, cuál es la mejor manera en que esa acción se debe desarrollar. Aquí les propongo que se apoyen en la taxonomía de Bloom. Vamos a darles también unos documentos de estudio sobre cómo armar el sermón. Y la taxonomía de Bloom tiene una categorización de diferentes verbos que se ponen en clasificaciones de lo que uno desea generar en el auditorio. Entonces, nos dan mucha información acerca de los verbos que pudiéramos nosotros utilizar según lo que nosotros querramos generar en el auditorio. Entonces, con esta composición, un propósito de un mensaje que está basado en la carta a la Odisea, en el mensaje a la Odisea, sería el siguiente: concientizar a la iglesia de su razón de ser en el mundo, de tal manera que no se sobreconfíe en sus capacidades y desde la cercanía de Cristo se ocupe de su misión con fidelidad. Este es el objetivo que me está arrojando la idea hermenéutica que surgió del estudio de el texto. Hermanos, hasta aquí me detengo un poco. Quisiera que nos regresemos al propósito. Miren, cuando yo empecé a hacer sermones, lo primero que yo escribía era el título y después el propósito y después la introducción. Cuando nosotros empezamos de esa manera, entonces nosotros estamos poniendo nuestros criterios, nuestras metas a lo que queremos que la iglesia se genere en la iglesia, y luego después vamos al texto. Si nosotros hacemos este trabajo de primero poner el propósito y luego ir al texto, entonces lo que vamos a hacer es revisar en el texto aquellas ideas que me ayuden a respaldar el propósito que yo diseñé. Entonces, el texto no es el que está hablando, sino el texto yo lo voy a trabajar y voy a sacar aquellos elementos que respalden lo que yo quiero comunicar en el propósito. Pero en este proceso que les estamos diciendo, el propósito viene después del estudio del texto. ¿Por qué? Porque no queremos que el texto se subordine a mi propósito, sino mi propósito se debe subordinar a lo que dice el texto. Por eso primero estudié el texto. Y entonces, una vez que ya sé lo que significa, una vez que ya sé lo que quiere decir, ahora pienso en cómo lo comprendo y cómo eso que quiere decir puede generar algo en el corazón de la iglesia. Y entonces es hasta este momento que se redacta el propósito. El siguiente paso es entonces la aplicación. Y la aplicación tiene que ver con estar revisando aquellas enseñanzas que el estudio del texto me deja para la vida, aquellos principios de vida que el texto me plantea. Y entonces avanzamos. Estas reflexiones para la vida es muy importante que también las hagamos con frases cortas. Si se fijan, hermanos, en el paso donde tenemos que resumir todo lo que comprendimos en una idea, tenemos que estar trabajando en esta capacidad de concretar las ideas, la capacidad de resumir. Y cuando hablamos aquí de reflexiones para la vida, igualmente les estamos planteando que traten de esos aprendizajes, hacerlos en frases cortas, en frases que puedan ser muy sencillas. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, si batallamos con esta capacidad de concretar, a usted haga el ejercicio y si usted escribe prosa, va a tener un texto muy desarrollado, un texto muy denso, va a ser muy difícil que encuentre las ideas principales y si usted batalla para entender lo que usted mismo está estudiando, imagínese a la hora de comunicarlo, la iglesia tampoco no lo va a entender. Por eso estamos tratando de insistir en que lo que comprenda lo ponga en frases cortas. Y entonces aquí hay dos preguntas en estas frases cortas, que es la anterior. ¿Qué principios de vida me regala este texto? ¿Y qué líneas para mi existencia aprendo de lo que he estudiado?
Entonces, una vez que nos hacemos estas preguntas, la idea es que estos principios los escribamos de una manera bastante simple, bastante sintetizada. Y entonces, viendo el mensaje de la Odisea, por ahí, entonces, yo encuentro 3 reflexiones de vida. Un llamado a ir a las orillas. ¿En qué sentido? A ser fríos y a ser calientes. Ahora, con lo que he entendido, este es un principio para la vida, que la iglesia está llamada a estar en las orillas, que ahora sí es momento de ir a los extremos, que no siempre el equilibrio es lo mejor. En este caso, el equilibrio entendido como tibiezo. Un llamado a bajarse es otro principio que yo encuentro, es decir, si la iglesia se había sentido arrogante por la fuerte economía que tenía, por las riquezas, por los conocimientos en cuanto a lo textil, en cuanto a la salud, eso la estaba cegando a verse a sí misma, un llamado entonces a ser humilde, un llamado a comprender y a descansar no en sus capacidades, sino aquí entra el tercer punto, que es un llamado a tener intimidad con Jesús, porque Apocalipsis cuando dice yo estoy a la puerta y llamo, y el que abra su corazón voy a entrar y voy a cenar con él, es un texto que se aplica a cultos evangelísticos, pero que el texto realmente está hablando a una comunidad de creyentes. Y el texto es muy fuerte, porque entonces, ¿cómo Jesús está tocando a la puerta de una comunidad de creyentes? Quiere decir que la iglesia puede extraviarse y dejar de tener comunión con Jesucristo. Así que si la iglesia quiere recuperar su razón de ser, entonces es importante que tenga intimidad con Jesús. Son 3 reflexiones que yo encuentro para la vida y que se las he explicado. Después de estos principios de la aplicación, el siguiente paso es entonces elaborar una guía. Y aquí en la presentación les muestro lo que hacíamos cuando estábamos ahí en la secundaria. Vamos a regresarnos. Quiero que vean en lo que dice elabore su guía, ahí en el número 6. Está mal hacer acordeones, hermanos. Está mal hacer las anotaciones de lo que debería decir el examen, pero yo confieso mis pecados, hermanos, y me confieso que sí llegué a hacer un acordeón. Y cuando llegué a hacer un acordeón, hermanos, lo confieso, todavía no me bautizaba. Cuando llegué a hacer un acordeón, créanme que no fue necesario sacarla, porque en el acordeón hice todas las anotaciones, ponía símbolos, ponía claves, es decir, no ponía prosa, no ponía mucho texto, sino ponía símbolos que me recordaran un concepto. Entonces, quien llegó a hacer acordeones ponía claves que le recordaran una idea para aprobar el examen. Entonces, está mal hacer acordeones. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que nuestra guía tiene que ser muy simple, de tal manera que como predicadores no nos perdamos en nuestro bosquejo, no nos perdamos en nuestra guía. El documento sobre el cual estemos guiando nuestro discurso tiene que ser sumamente sencillo. Si hacemos prosa, tenemos el riesgo de estar leyendo el sermón. Tenemos el riesgo de mantener nuestra mirada en el texto, de dejar de ver a la iglesia y de comunicar una predicación mecánica. Entonces, la hoja que usted tenga en el púlpito es eso, es una guía. Entonces, ¿cómo elaborar la guía? Mire, aquí le damos una idea. Hay diferentes maneras de hacer esquemas. Una forma es un cuadro sinóptico, donde el tema es la idea exegética que usted resumió, es la idea principal. Y después de esta idea exegética, usted va a abrir llaves donde va a estar especificando las ideas que se desprenden del tema principal. Y después va a haber subideas. Entonces, este cuadro sinóptico nos obliga a ser muy concreto. Otra forma de esquematizar es el esquema de flechas, que parte del mismo principio del cuadro sinóptico, pero no son llaves, son flechas. En lo personal, este me ayuda mucho porque voy siguiendo las flechas
y las flechas me van guiando en las ideas que yo quiero comunicar. De tal manera que la hoja no me detiene mucho en la mirada, sino solamente paso una mirada y vuelvo a ver al auditorio para seguir comunicando el mensaje. El siguiente esquema es el bosquejo, el esquema de desarrollo bosquejo. Esta es la forma más tradicional, donde viene la idea principal y luego vienen subincisos que van desarrollando esa idea principal. Por supuesto que se puede seguir utilizando el bosquejo. Les digo, es la forma tradicional como se viene haciendo. Pero los riesgos que yo me encontré cuando hacía bosquejos era que yo mismo me perdía en mis ideas, hermanos. Aquí me estoy confesando con ustedes. Ponía ideas muy amplias y después me ganaba el nervio porque ya no sabía dónde había dejado la idea o era un párrafo muy grande y me tenía que detener a leer y entonces batallaba un poco. Cuando armamos un bosquejo, aquí es muy importante que si va a ser así, solamente pongamos frases para ir desarrollando las ideas. La otra manera es un mapa conceptual, que en lo personal a mí esta es la forma en que más me gusta el armar predicaciones, me ayuda mucho para tratar de esquematizar mis ideas. Y entonces el tema, otra vez, es la idea exegética, es la idea principal. Y entonces después de ahí yo trato de esquematizar las ideas que se desprenden de la principal y luego escribo otra vez las ideas complementarias que fortalecen las subideas de la idea principal. Estos diagramas, antes hermanos, estos diagramas, si ustedes se fijan, nos van a costar trabajo al principio, hermanos, pero no se desesperen. Sobre todo si no estamos habituados, sí nos van a costar trabajo. Pero en mi experiencia propia, ¿qué les puedo compartir? Que nos ayudan mucho a acomodar las ideas. Si usted poco a poco empieza a habituarse en esquematizar así sus ideas, va a llegar el momento en que lo pueda dominar. Pero es un trabajo que me parece que sí tenemos que hacer antes de predicar, porque nos obliga a yo entender primero el texto, a yo entender lo que quiero decir, a tenerlo bien claro y a plasmarlo en un documento muy sencillo. Cuando yo lo entiendo, hermanos, entonces es más sencillo que la iglesia lo comprenda. Pero si yo no comprendo bien exactamente el texto y tengo muchísima información, 5 páginas con texto bastante desarrollado, yo tengo el riesgo de perderme en mi sermón. Y si yo como predicador me pierdo en mi sermón, también la iglesia puede perderse en el sermón. Cuando el texto no tiene, cuando una predicación no tiene una idea bien clara que transmitir, entonces la iglesia se puede quedar con muchas ideas. Por ejemplo, si le pregunto, oye, ¿de qué habló el predicador? Pues el chiste que dijo fue muy bueno, o habló de su abuelita, o habló de su testimonio, pero tal vez no se quedará con la riqueza del mensaje. Entonces es muy importante que cuando usted resuma la idea que quiere comunicar, la tenga bien precisa para que la iglesia salga con esa idea en su mente, que es lo que sigue. Aquí, después de que define el mapa, entonces va a definir cómo lo va a presentar. Y entonces hay 2 maneras, una deductiva y una inductiva. ¿Cuál es la deductiva? La deductiva es, usted presenta ya la idea central y después va dando otras ideas que van a ir respaldando esa idea central. Pero desde el principio ya les dijo, por ejemplo, el mensaje de la Odisea, les voy a hablar acerca de la iglesia que está en riesgo de dejar de hacer su razón de ser. Y entonces va a desarrollar ideas para que respalden esto, pero al principio ya les dijo de qué se trata. La forma inductiva, que es la siguiente, es no decirles de qué se trata, sino mantener la tensión, mantener la atención más bien, mantener el suspenso y empezar a trabajar diferentes ideas, pero que la iglesia no sepa del todo lo que usted está comunicando y que la iglesia vaya poco a poco descubriendo la verdad y al final la comunica. Comunica primero, ojalá fueres frío, ojalá fueres caliente, comunica la soberbia de la iglesia y al final es la iglesia se había extraviado. Entonces,
es una manera diferente. Yo propondría la segunda porque mantiene el suspenso en la congregación. Entonces, haciendo un esquema, por ejemplo, este sería el esquema que yo utilizaría muy resumido. Este sería mi bosquejo del sermón, del mensaje a la Odisea. Hablaría de la razón de ser de la iglesia y hablaría primero de la realidad, que estaban, por un lado, dejando de hacer su función. No eran fríos como Hierápolis, como ya decía, ni eran, perdón, como Colosas. No daban de beber al sediento, ni eran calientes como Hierápolis para sanar al enfermo, sino era un agua tibia. Y era una iglesia, la otra idea, que se decía rica y que en realidad, aunque era rica materialmente, era pobre espiritualmente. Y en la siguiente parte del bosquejo es entonces, regresamos, abajo en la razón de ser de la iglesia sería un llamado a cenar con Jesús. Si queremos recuperar nuestra razón de ser, lo primero es que entremos en intimidad con Jesús, que establezcamos una relación profunda con Él para bajar, es decir, si nos habíamos vuelto arrogantes, para ver que sin Él somos nada, y para ir a las orillas, es decir, para dar de beber al sediento, para ser sanidad al que está en enfermedad. Entonces, este es mi bosquejo, hermanos. No pongo mucho texto, solo pongo ideas. Yo sé todo lo que quiero decir y entonces lo comunico. Es difícil, sí, es muy difícil, hermanos, pero es un buen hábito que podemos ir alimentando para ser lo más concreto posibles a la hora de comunicar nuestro sermón. Siguiente. Después, después de que armamos nuestro bosquejo, nuestra estructura, nuestro esquema, el sermón no está terminado y necesitamos conexiones. La imagen que viene aquí en conexión es una persona que habla y la otra que también recibe, pero hay algo que la otra comunica que encaja en lo que la otra persona va a recibir. El texto tiene que conectarse, el texto tiene que bajar, el texto tiene que aterrizar. Y hay algunas propuestas de cómo hacer que el texto conecte. Son anclas. Los barcos para mantenerse en tierra requieren anclas. Si no tienen anclas, pueden andar en alta mar navegando. Nuestras predicaciones, si no queremos que estén en alta mar y que se las lleven las olas sin llegar a algo concreto, necesitan enviar anclas a los congregantes para concretarse. Y estas anclas son las ilustraciones. Entonces, es hasta este momento, hermanos, en que hacemos la introducción y la conclusión y alguna ilustración para hacer un punto. Yo, hermanos, me confieso también, la manera como yo hacía sermones antes, les decía, ponía mi título y luego mi propósito y luego mi introducción. Y entonces, ya cuando yo estudiaba el texto y lo armaba, pues lo supeditaba a estos 3 puntos primero. Se dice así como un predicador decía, ya tengo el chiste, pero me falta de qué voy a predicar. Entonces, hay veces que hermanos dicen, ya leí esta buena historia de un libro, ya tengo esta noticia que salió en los medios, ya tengo este buen relato que me gustó escuchar, pero eso es una ilustración. Si nosotros subordinamos todo el mensaje a eso, es un riesgo porque no estaremos comunicando la palabra. Esto es un complemento. Entonces, yo al principio hice la introducción, ahora con este esquema que les proponemos, la introducción es hasta el final. Porque una vez que sé de qué se trata, una vez que ya conozco el sentido del texto, que sé cómo comunicarlo y que tengo mi esquema bien elaborado, ya sé de qué se trata. Una vez que ya sé de qué se trata, entonces pienso cómo lo introduzco y cómo termino. Pero un sermón sin introducción y sin conclusión no está terminado. Si usted no pone la introducción, hermano, es como empezar un viaje solo. Imagínense que la predicación fuera un viaje de tren y que usted empieza el viaje de tren y se sube solo y se va solo y la iglesia se quedó ahí en la primera estación. Entonces, la introducción es subir a la iglesia en el tren y es llevarlos en ese viaje. Y la conclusión, pondría el ejemplo como un avión. El avión
en la introducción despega, emprende el vuelo, hay un punto donde está muy arriba, la prédica tiene que tener un punto de éxtasis, de clímax, de fuerza, y luego ir llevando a la iglesia y bajarla y aterrizar. Pero imagínense si el avión se cae, entonces concluir no es parar. Hay predicaciones que uno está escuchando y de repente, bueno, Dios los bendiga, y la iglesia se queda así, como que si no se dieron cuenta que ya terminó el sermón. O a veces que el avión tiene problemas en el vuelo y entonces parece que va a aterrizar y no aterriza, y parece que va a aterrizar y no aterriza. Es cuando a veces los predicadores decimos, bueno, hermanos, y ya para terminar, y va otra media hora, y ya para terminar, y va otra media hora, y entonces si no terminamos, y perdemos a la iglesia. Entonces, aquí es muy importante que subamos a la iglesia al viaje, la llevemos en el viaje y llegue a su destino. Por eso es muy importante la introducción, la conclusión e ilustraciones para aterrizar puntos. Avanzamos. ¿Cómo ilustraba Jesús? Miren, de repente he escuchado algunas ideas que hablan acerca de que una ilustración no es buena porque puede perder el mensaje, puede dejar de un lado la palabra, pero Jesús es el gran ilustrador. Él nunca dio una definición de lo que es el reino de Dios, sino él habló del reino de Dios por medio de parábolas, por medio de comparaciones. Entonces, Jesucristo es el gran ilustrador. Él, si nosotros recordamos la parábola del sembrador, por supuesto que nos acordamos de los elementos de la parábola y por supuesto que eso conecta para entender el mensaje. Si nosotros recordamos la parábola de las 10 vírgenes, es decir, es bien fácil recordar esas historias que Jesús planteaba para que una vez que él planteaba esas historias, daba la enseñanza y éstas se quedaban en el corazón. Y estas parábolas las utilizaba utilizando, valga la redundancia, elementos culturales de su auditorio. Hablaba de la agricultura, hablaba de la tierra, porque vivía, hablaba de la pesca, porque vivía en un entorno de agricultores, vivía en un entorno de pescadores, así que les hablaba en las palabras que la gente le entendería. Y ese es el reto que nosotros tenemos ahora, en qué lenguaje hablar a nuestra iglesia de tal manera que pueda aterrizar, que pueda anclarse el mensaje. Entonces, una ilustración es cualquier cosa que el predicador use para crear una imagen en la mente del auditorio. Si usted ve la foto, la imagen que está ahí en la pantalla, está una persona imaginándose algo. Entonces, lo que el predicador busca con la ilustración es que la persona cree una imagen. ¿Y dónde encontramos ilustraciones? Estas ilustraciones pueden ser un cuento, una comparación, una descripción, un proverbio, un poema, una cita, un diagrama, una gráfica, un dibujo, un objeto, una historia, una anécdota, y aquí en historias o anécdotas puede ser su propio testimonio, cuidando no caer en el egocentrismo, sino siendo muy cuidadoso, pero por supuesto que nuestros testimonios son de mucha bendición. En la siguiente clase, nuestro hermano Ricardo Méndez va a hablar acerca de cómo comunicar las ilustraciones. Yo las refiero aquí rápidamente. ¿Y dónde encuentro ilustraciones? Hay libros que hablan de ilustraciones. En el material les vamos a mandar un libro con 500 ilustraciones, pero también de lo que lee, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que experimenta, todo eso son fuentes de ilustraciones. Y finalmente, entonces, el título, hasta el final. Este tiene que ser sugestivo, atrayente, conciso y que despierte el interés. Entonces, hermanos, más o menos les compartimos rápidamente, es muy breve el tiempo, pero es una manera de explicarles la manera como conectamos el estudio de la Biblia con el diseñar un sermón. Y la siguiente parte, que es la otra clase, es cómo comunicamos ese sermón. Esta es una clase que se toma en un cuatrimestre en el seminario. La estamos viendo en 1 hora, pero lo que busca es inquietarles en el buen sentido, hermanos, en el sentido de despertarles, como se dice coloquialmente, el gusanito de investigar, de seguir profundizando, de que vean este material que van a recibir como una guía y poco a poco entrar en ese arte
de armar sermones. Algo que yo le recomendaría es que trate de escuchar predicaciones de personas que usted considere que son buenos predicadores, no para imitarlos. Es importante que nosotros tengamos nuestro estilo propio, pero para que vea. Y usted se va a dar cuenta, aquí el hermano está teniendo ya la introducción, aquí el hermano está empezando en el desarrollo, aquí está en la aplicación, aquí está en la conclusión. Y entonces, y el hermano predica con pasión, el hermano tiene cambios en su voz, etcétera. Entonces, yo le recomendaría que vea predicadores así, no para que copie su estilo, sino para que vea cómo lo hacen y usted vaya poco a poco forjando su estilo y a través de esta guía, que eso es lo que se pretende ser una guía, usted pueda ir perfeccionando en este arte de construir sermones. Hermanos, es un gran reto, es un gran desafío, pero Dios permita que sigamos siendo predicadores fieles a su palabra, fieles a lo que Él quiere comunicar a la iglesia. Gracias, hermano. Perdón. Muy bien, hermanos. Gracias, hermano Joel, por esta clase. Hermanos, no solamente se trata de hacer una buena interpretación bíblica, sino también es importante que se trace bien el sermón para que pueda ser comunicado a los hermanos. Vamos a tener un tiempo de preguntas. Les voy a pedir, hermanos, que utilicen todos el chat, por favor, para que nuestro hermano pueda tener las preguntas y poder responderlas. Así es de que vamos a dejar el espacio, hermanos. Les voy a pedir, por favor, solamente preguntas. Yo sé que las felicitaciones al profesor y los saludos están a flor de piel, pero permitamos que los hermanos puedan hacer solamente preguntas, por favor, solamente preguntas. Así es de que adelante, hermanos. Dice la primera pregunta, hermano Joel: ¿el título del sermón tiene que ser una frase o también puede ser forma de pregunta? Sí, gracias, hermano. El título es importante que sea una frase, pero una frase, por supuesto, que puede ser una pregunta. De hecho, los sermones en manera de pregunta están manejando la retórica, es decir, es esta habilidad de a través de la pregunta propiciar que la persona que lee la pregunta se le genere la interrogante y entonces se le despierte el interés para ir al sermón y entonces tener la respuesta de esa pregunta. Entonces, tiene que ser muy conciso, tiene que ser muy breve el título, como ya mencioné, es sugestivo, pero por supuesto que puede ser una pregunta. Muy breve. Muy bien, gracias, Joel. Si mi predicación empieza con el título, ¿está mal? Hay predicadores que lo primero que dicen, he titulado el sermón de esta manera, no hay ningún problema, depende del estilo del predicador. Por ejemplo, en mi caso, yo jamás digo el título. Para mí no es necesario decir el título, pero hay predicadores que dicen al principio, mi sermón es este título. Yo el título nada más lo pongo en mi bosquejo y lo pongo donde se vaya a transmitir la predicación, pero casi siempre no lo digo al momento de predicar. Si lo dice al principio es válido, pero lo que yo recomiendo es empezar con la introducción o con una lectura apasionada del texto para atrapar la atención y ya después tal vez decir el título, pero si es al principio se vale, es en función del estilo. Lo importante es que al principio se atrape la atención y si el título es muy subjetivo, pues ya estará cumpliendo esa función. Muy bien, muchas gracias. Es bueno resumir el contexto histórico para no aburrir o llenarlos de mucha información. El contexto histórico es parte de los
7 pasos que el hermano Abelardo nos compartió en la clase pasada. Entonces, es muy importante que consideremos ese contexto dentro de esos 7 pasos. Hay otras pautas que nosotros también vamos a seguir para llegar a la comprensión del texto. Entonces, si el contexto histórico me sirve para comunicar en mi bosquejo o en mi esquema la verdad bíblica, por supuesto que lo pongo, pero como ya indiqué en el esquema, en una frase. Es decir, tendré que estudiarlo muy bien, tendré que dominarlo muy bien y en una frase simplemente poner la referencia que yo desee utilizar del contexto histórico. Es decir, no necesariamente toda la información que yo haya investigado la voy a comunicar, sino me sirve para mi comprensión. Pero si yo comunico toda la información, lo que va a propiciarse es saturar a la iglesia y entonces la iglesia tal vez va a tener una muy buena clase de Biblia, como ya decía al principio, pero no va a tener una predicación. Entonces, hay capacitaciones sobre Biblia, ahí se darán todos esos detalles, pero en el sermón solamente utilizar el estudio lo que respalde la verdad bíblica. Entonces, en ese sentido, del contexto histórico, tal vez una palabra, una frase, un detalle que respalde la verdad que yo quiero transmitir. Muy bien, joven, muchas gracias. La siguiente pregunta dice así: ¿puede un mismo texto tener diferentes mensajes aplicados a nuestra actualidad? ¿No cree usted que pensar que un texto solo tiene un propósito sería limitar la fuerza de la palabra de Dios? Me parece muy buena esta pregunta y qué bueno que la hacen para poder clarificar esa parte. Por supuesto que un texto puede tener diferentes aristas, puede tener diferentes perspectivas. Se puede abordar de la siguiente manera. En el desarrollo de la clase, cuando menciono que se elabora el propósito, es de lo que yo comprendí del texto y es en función de la necesidad que detecté de la iglesia. De alguna manera es ya un trabajo de contextualizar, pero en las diferentes aristas de ese texto puede ser que haya otra necesidad y entonces le dé otro propósito, le dé otra línea de acción, o puede ser que ese mismo texto lo estudie otro predicador, se dirija a otro auditorio y le dé otro propósito. Voy a poner un ejemplo. La parábola del hijo pródigo. Puede ser que un predicador la aborde desde la perspectiva del hijo que se va, pero puede ser que otro predicador la aborde desde la perspectiva del hijo mayor. Incluso puede ser que otro la aborde desde la perspectiva del padre. Es decir, en su predicación va a pensar con quién desea que se identifique el auditorio y de ahí va a surgir el propósito. Entonces, por supuesto que el texto puede tener diferentes aristas, pero estas aristas nos las debe dar el mismo estudio y el propósito va a ser en función de la necesidad que yo quiera responder. Este es un desafío, es un riesgo y creo que también es algo válido que hacer. Miren, puede ser que hayamos tenido un trabajo bastante extenuante de estudiar el texto, que le hayamos dedicado mucho tiempo y que pensemos que es una joya que queremos comunicar y que sea un texto que tiene que ver
con exhortar a la iglesia a ser fiel, un llamado fuerte a que asuma su misión porque se han relajado y es una exhortación. Pero ya que estoy en la iglesia me doy cuenta que llegó una familia visitante y que hay 15 personas nuevas que nunca habían escuchado la palabra y entonces ahí es donde tal vez tendré que echar mano de otro sermón que yo haya estudiado, tratar de no improvisar, de tal manera que las personas reciban el mensaje, porque si doy un mensaje fuerte, si doy un mensaje exhortativo, que no comunique nada a los visitantes, pues vamos a perderlos. Otro ejemplo que pongo, igual, una predicación exhortativa que yo haya diseñado, pero casi un poco antes del sábado falleció una persona muy amada de la iglesia y entonces el sábado siguiente la iglesia está muy triste por la pérdida de esa persona. Entonces, ahí es donde entra el primer paso, que es la sensibilidad. Tendré que cambiar de sermón porque la iglesia está en otro momento. La necesidad que yo he visualizado ya deja de ser prioritaria y ahora la prioridad es la consolación y entonces daremos un sermón diferente. Aquí lo importante es que se improvise lo menos. Entre más vayamos haciendo sermones, significa que vamos a tener ya en nuestra lista, en nuestro arsenal, me permiten así llamarle, diferentes sermones, y entonces que podamos echar mano de sermones que ya tengamos, de evitar lo menos posible la improvisación. Hermano, nos permiten un segundo, por favor, se está metiendo un ruido y vamos a corregirlo. Permítanos, por favor. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Estamos en vivo. Sí. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. La siguiente pregunta dice así. Vamos a tomar del otro chat. Dice, una predicación puede... Bueno, esta ya está. ¿Hasta qué límite se puede hacer de los recursos audiovisuales para exponer un sermón? ¿Hasta qué límite utilizar los recursos audiovisuales? Los recursos audiovisuales representarían esas anclas que manejaba al final para aterrizar la idea que quiero comunicar. Los audiovisuales puede ser un video, puede ser todo aquello que se utilice de la tecnología y que incluso puede ser una presentación de PowerPoint. Estos es muy importante que se utilicen en momentos particulares en que nosotros querramos generar algo en el auditorio. Entonces, una predicación saturada de elementos audiovisuales pudiera ser que se pierda el mensaje central. Recuerde que las anclas son para eso, para complementar el sermón y para aterrizar una idea que usted quiere transmitir.
Entonces, ¿cuál sería el límite de un audiovisual en esta pregunta que me hacen? ¿Cómo no exceder el límite? Si ese audiovisual no está respaldando una idea, sino más bien está prácticamente gobernando todo el sermón, entonces no está cumpliendo su función. Y aquí quiero poner hincapié en las presentaciones de PowerPoint. En lo personal, en mi estilo de predicar, no utilizo presentaciones de PowerPoint. Me parece, a mí es muy particular mi opinión, que la predicación es una proclamación donde no utilizo presentaciones. He utilizado algún video, he utilizado algún canto como ancla, pero no una presentación. ¿Hay predicadores que utilizan presentaciones de PowerPoint? Sí, es correcto, está bien, se puede utilizar, pero como respaldo de su sermón. Es decir, si la presentación de PowerPoint distrae a la iglesia y lejos de concretar el mensaje, porque esa sería la búsqueda del apoyo, que el mensaje baje, se diluye y se dispersa, entonces no está cumpliendo su función. ¿Cuándo sucede eso? Cuando las presentaciones están saturadas de texto y la iglesia, en lugar de escuchar al predicador, está leyendo la presentación, o que el predicador lee la presentación, está dejando de ver a la iglesia, está dejando de tener contacto visual, pone en peligro su lenguaje corporal, entonces la presentación está siendo un estorbo. Si usted va a utilizar presentaciones, la recomendación es que tenga frases muy sencillas, con alguna imagen, y que usted desarrolle esa frase, esa idea. Pero que la iglesia no vea más que una frase o una imagen que genere en la iglesia la reflexión, que genere en la iglesia una imagen para comprender lo que usted quiere comunicar. Si la presentación de PowerPoint no tiene esa idea, entonces está estorbando al sermón. Muy bien, gracias, Joel. Dice la siguiente pregunta. ¿Es bueno pasar nuestro bosquejo en presentaciones de PowerPoint u hojas impresas? Como yo mencioné, hermanos, el bosquejo es una guía para el predicador. Entonces, lo que yo recomiendo es que no se comunique a la iglesia. Sobre todo si deseamos no perder la capacidad de asombro, de sorpresa de la iglesia. De alguna manera, si la iglesia ya tiene el bosquejo, ya sabe de lo que se va a hablar. Y si me permiten la analogía, si usted ve un partido de fútbol repetido, no tiene el mismo suspenso, el mismo interés, porque ya sabe de lo que se trata. Por supuesto que la predicación de un partido de fútbol es algo mucho más trascendente, mucho más sublime, pero hago la comparación porque es muy importante que la iglesia no pierda el suspenso, que la iglesia no pierda esa capacidad de asombro. Así que si el bosquejo es una guía para usted, consérvela para usted. Es un documento que debe de revisar de manera muy somera, muy sutil, pero que es eso, una guía para que usted ordene sus ideas y las comunique. Entonces, yo recomendaría que no se dé a conocer a la iglesia, a menos que sea un propósito didáctico en alguna capacitación tal vez, pero no en un sermón. Muy bien, gracias, Joel. ¿Cómo se puede comprobar que se ha conseguido el propósito? Yo creo que hemos tenido la experiencia, hermanos, cuando comunicamos el mensaje, que el mensaje está generando una conciencia en el auditorio, o cuando de alguna forma no fue un buen sermón. Creo que todos hemos tenido experiencias así de sermones bastante contundentes y sermones que no fueron los mejores. A mí me consuela el apóstol Pablo, que en Hechos se le duerme por ahí un joven y digo, bueno, si se le durmió un joven al apóstol Pablo, pues yo creo que a nosotros también. Es decir, a veces tenemos buenos sermones y a veces tenemos malos sermones.
Por ejemplo, cuando estoy predicando y la gente tiene toda su atención, quiere decir que se está generando ese interés y el sermón está siendo efectivo. Pero si usted ve que la gente se empieza a dormir, que la gente empieza a dispersar la mirada, que la gente empieza a platicar entre ellos, que la gente está muy inquieta, quiere decir que no conectaron y entonces, pues usted tiene que hacer algo, alguna introducción, hablar más fuerte, ponerle más pasión, no sé. Entonces, de alguna manera, el lenguaje no verbal del auditorio nos estará diciendo si se están conectando o no. Y el logro del objetivo, pues, se verá en la respuesta de la congregación, incluso posterior al sermón y también en su forma de vida. Hay sermones que transforman la vida y lo que busca la palabra es transformar la vida. Entonces, por supuesto que el sermón no es una varita mágica, pero sí busca que la vida sea transformada. Entonces, cuando nuestra predicación está transformando la vida de la iglesia, no nosotros, sino nuestro Dios, pues significa que el Señor está haciendo su obra. Muy bien, gracias. ¿Por cuántas palabras es recomendable que sea el título? Ya que en una ocasión nos recomendaron que no excedan las 5 palabras. ¿Es esto correcto? Sí, no hablaría de algún número, preferiría dejarlo a la libertad del predicador. 5 es un buen número. Yo lo que recomiendo es que sea lo más breve posible. Incluso si es una palabra, 2 palabras. Pero más que hablar de un número, es que sea lo más breve posible, teniendo presente que entre más extenso puede hacerse un poco tedioso para quien lo lee y no generar este suspenso y no generar este interés que debería de buscar el propósito. Entonces, más que un número de palabras, lo más breve posible, lo más subjetivo posible. Muy bien, gracias. Gracias, Joel. La siguiente pregunta dice así: si la preparación fue buena, teniendo fundamento histórico, teniendo la contextualización bien enraizada, haciendo la aplicación adecuada y el predicador bien concentrado con la guía del Espíritu Santo, la pregunta ¿es adecuado hacerles un llamado a los hermanos e invitarles a que podamos orar en el altar en base a la predicación? Y si llegan al altar, ¿se puede determinar por ese acto si fue efectivo el sermón? Buena la pregunta. También tiene mucho que ver el estilo del predicador para hacer llamados, el tipo del sermón, el auditorio al que va dirigido. Yo creo que es algo muy edificante, muy confortante hacer llamados. De hecho, el llamado puede ser muy inmediatamente después de su conclusión, es decir, que su conclusión trate de impactar al auditorio y después de que lo impacta, hace el llamado. Hay que ser muy sensibles con el llamado. Yo recomiendo, sí, que se hagan llamados y yo creo que sí, la respuesta al llamado sería un indicador de alguna manera de que el sermón tuvo un efecto, aunque pudiera ser subjetivo. Miren, sí hay llamados en las que pasan multitudes, en los que pasa mucha gente. Significa que el sermón impactó y significa que la gente se sensibilizó, pero hay iglesias que no tienen esa tradición de los llamados. Y también tendríamos que entender el contexto de la iglesia. Hay congregaciones que no tienen esa, si me permiten llamarle, cultura, y puede ser que en el llamado, si usted lo hiciera, no pasaran todos, y no significa que no haya habido una buena respuesta al sermón, sino tal vez la iglesia no tiene esa costumbre. Entonces, habría que revisar si las iglesias, si donde usted va a predicar hay esa costumbre, y bueno, en función de eso, usted decide si se arriesga o mejor respeta la tradición de la iglesia. Y por otro lado, eh, también he escuchado testimonios de personas que no pasan a un llamado, no porque la palabra no haya impactado, sino por pena,
o porque deciden orar en su lugar. Entonces, en ese sentido, yo diría que es subjetivo, que en algunos casos puede ser evidencia de que la predicación logró su propósito, puede ser, pero no necesariamente sería una medición, porque hay veces que la palabra genera un efecto aunque la persona no pase. Entonces, me parece que sería subjetivo, sería una manera, nada más. Muy bien, gracias. ¿El título de una predicación puede nacer de una frase que nos inspira un texto bíblico? Sí, por supuesto. Entiendo que la pregunta es que el mismo texto me dé la frase. Así Y es. entonces, ok, entonces de ahí sacar la predicación. Por supuesto que sí. El riesgo que yo le vería de alguna manera es que se perdería el suspenso. De alguna manera la iglesia ya sabría de qué se va a tratar. Entonces, tendría que ser así como que una frase muy sugestiva, pero yo creo que no, digo, habría el riesgo de perder la sugestión. Por ejemplo, en el concilio, me parece que fue el de Puebla, cuando hablamos, no, fue el de Cuernavaca, el del 2017, si no mal recuerdo, se habló de la experiencia de Pedro en diferentes momentos a lo largo del concilio. Y el título de una predicación fue Zarandeados. Y abordó el texto de Pedro cuando se habla de que va a ser zarandeado como trigo. De alguna manera el título surge de la predicación, pero es una palabra y es sugestiva. Entonces, yo diría, sí hay un riesgo de perder la sugestión, y si se utiliza tendría que ser muy sugestivo, muy sugestivo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo es el más apropiado asignarle a la introducción, el desarrollo y la conclusión? Les decía que John Stott dijo que debería de sentirse como de 20 minutos una predicación, pero más o menos el tiempo que se recomienda es máximo 3 minutos de introducción, máximo 5, perdón, de 2 a 5 minutos. 5 ya se me hace mucho. Yo diría un promedio de 3 minutos, 2 a 3 minutos, un desarrollo de media hora con la aplicación incluyéndola, y una conclusión de 3 minutos, máximo 5 minutos. Pero a mí me parece que entre introducción y entre conclusión, 3 minutos es suficiente, si no es que 2, y un desarrollo de media hora máximo, pensando en los bosquejos tradicionales, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Es buena idea iniciar con un ejemplo cotidiano y luego compararlo al mensaje central bíblico del tema? Por supuesto que sí. Esa sería una ilustración con la que se estaría introduciendo, y la introducción sería ese ejemplo cotidiano. Son ilustraciones bastante poderosas, porque si es algo cotidiano, tiene que ver con eventos que la gente está viviendo, con eventos que la gente siente preocupaciones. Tendríamos que buscar que esos eventos cotidianos sean lo más familiarizados con el auditorio, que tengan que ver con ellos, y entonces de ahí ir al texto bíblico. Por supuesto que sí, genera mucho interés, porque es estar respondiendo a las expectativas de las personas, o a los intereses de las personas que nos están escuchando. Muy bien, gracias por la respuesta. La otra pregunta dice así: cuando no conoces la necesidad de la iglesia por diferentes motivos, ¿cuál sería la mejor opción para un criterio situacional o pastoral? Muy, muy importante esa pregunta. Qué bueno que la hacen, porque me ayuda a ampliar esa parte. Saben, hermanos, a veces somos invitadores predicados, perdón. Ya me pasó lo del Chavo del 8, somos
predicadores invitados, somos predicadores invitados y entonces no conocemos a la iglesia, pero yo creo en el poder de Dios. Se puede preguntar al pastor si es que fue invitado, hay alguna necesidad, hay alguna circunstancia que esté viviendo la iglesia y la persona que le invite puede darle esa información que usted no tiene. Pero si no hay la oportunidad de investigar alguna situación que requiera ser respondida, yo creo en el poder de Dios. Yo he escuchado predicadores que han llegado sin conocer el contexto y que la palabra ha sido muy, muy pertinente. Yo decía al principio, por eso es muy importante orar, porque estamos hablando de algo que tiene implicaciones eternas, que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con Dios. Entonces, estamos haciendo estos pasos como una manera de hacer nuestro trabajo comprometido y fiel, pero sin limitar el poder de Dios. Entonces, hay sermones que los predicadores han hecho siendo invitados sin conocer a la iglesia y que la iglesia dice, parece que me conocía, algo le dijo el pastor, te platicaron de mí y no hay otra respuesta más que Dios hablando a través del predicador. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿es necesario ensayar nuestra predicación? Yo recomendaría, eso tendría que ver más con la siguiente clase que es oratoria, recomendaría ejercicios en el espejo, sí. Tal vez no el sermón porque lo haría algo mecánico, pero recomendaría ejercicios en el espejo para ver su lenguaje no verbal, su gesticulación, los movimientos de las manos, incluso si se grabara predicando. Entonces, si tiene el tiempo para estudiar el sermón y para predicarlo antes y a usted le funciona como una manera de estar lo más preparado posible, adelante. Pero si no tiene el tiempo, yo sí recomendaría ejercicios al espejo y otras recomendaciones que mi hermano Ricardo Méndez va a dar sobre ya la oratoria, sobre la manera de comunicarlo. Recomiendo sí la, la, la práctica previa de la lectura bíblica. Miren, aprovecho la pregunta para mencionar esto. Es bien importante la lectura bíblica, es bien importante que se lea bien la porción que se va a comunicar, que se respeten los puntos y comas, que haga énfasis en el tono de voz, en algunas frases que usted quiera resaltar, porque una lectura atropellada, una lectura mal realizada puede distraer a la iglesia. Entonces, yo sí sugeriría que practique la lectura y que no centre sus ojos en la lectura, en la Biblia, sino haga un juego con la mirada, que no deje de ver al auditorio y voltee a ver a la Biblia. Entonces, recomiendo esos ejercicios, tal vez no todo el sermón, pero sí algunas partes que le permitan ir desarrollándose e ir tomando confianza en esta parte. Muy buena pregunta también. Al principio hablé de que había dos tipos de sermones, el sermón temático y el sermón expositivo. El sermón temático utiliza varios pasajes. Se puede utilizar, por supuesto que sí, pero ¿cuál es el gran desafío? Que si usted va a hacer todo ese trabajo de estudio, estas 7 pautas que nuestro hermano Abelardo nos recomendó la clase pasada, en una porción, y usted va a utilizar otras 2 o 3 porciones, ¿qué se imagina que tiene que hacer si quiere ser fiel a la palabra? Pues esas mismas pautas, hacerlas en las otras porciones
de tal manera que sea el texto lo más fiel posible. Entonces, se puede hacer, pero haciendo un estudio del texto que se va a comunicar para hacerlo más fieles al texto. Si no se hace así, pues tenemos el riesgo de sacar un texto del contexto y de manipularlo para que respalde nuestra idea. Entonces, yo recomiendo que se utilice un texto y que de ese se predique. Conforme vamos tomando el hábito de predicar así, en nuestro acervo vamos acumulando textos estudiados. Entonces, si en una predicación puedo echar mano de un texto que ya estudié, por supuesto que se puede hacer. Aquí es muy importante cuando vamos ya caminando en esta parte y tenemos un acervo y a veces esos pasos lo hicimos en un texto en otro momento y bueno, lo tenemos fresco y lo podemos comunicar. Solamente en esa circunstancia, ¿no? Pero si no estudiamos bien el texto y lo usamos, sería una manera de no respetar el mensaje, de no tener cuidado en el estudio y entonces no estaríamos comunicando la palabra, sino comunicando nuestras ideas. Muy bien, gracias, Joel. ¿Puede un sermón salir de una vivencia o situación que vivió y luego buscar el texto bíblico a aplicar? Precisamente ese es el riesgo que tenemos cuando ponemos primero, o mi vivencia en este caso, respondiendo a la pregunta, o mi objetivo, o mi introducción. De alguna manera estoy partiendo ya yo de un presupuesto, es decir, de un preconcepto, de una idea ya concebida. Y entonces está el riesgo de ir a la Biblia a que respalde esa idea que yo ya tengo. Y entonces no necesariamente eso va a ser positivo porque no estoy dejando que la Biblia me hable. Yo lo que recomiendo es que cuando vayamos a la Biblia, hablen al principio de los lentes que llevamos. Estas 7 pautas nos van a permitir conocer mejor el texto y entonces ya una vez que el texto nos hable, que nos dé sus misterios, que nos seduzca, entonces ya revisar si mi vivencia es una ilustración, es un elemento que me va a permitir concretar la verdad de ese texto. Solo en ese sentido, pero si lo hago al revés, insisto, tengo el texto, tengo el riesgo de manipular el texto y entonces más que comunicar la verdad bíblica, estoy comunicando mi verdad. Entonces el proceso es al revés. Mi testimonio concreta la verdad bíblica que yo aprendí primero. Muy bien, 2 preguntas más. La penúltima dice, ¿es correcto entablar un diálogo con la iglesia haciéndoles preguntas que ellos respondan en el sermón? Yo recomendaría que no es saludable porque esto más bien es una clase. En las clases tratamos de interactuar según el formato que usted dé de la clase, trata de interactuar con el auditorio, trata de preguntarle y de que ellos generen respuestas. Pero en un sermón no lo vería saludable porque es expositivo, es el orador el que habla y el pueblo el que escucha. Preguntar se arriesga a que no responda uno, sino que respondan más y no sé si las respuestas favorezcan o las respuestas vayan por un lado porque a lo mejor usted todavía no termina de comunicar lo que va a plantear. Entonces, me parece que el hacer preguntas para que sean respondidas no tomaría parte del sermón, tal vez si la pregunta es retórica, es decir, es una pregunta que se lanza a la iglesia donde no se requiere que la iglesia la responda verbalmente o que la responda un miembro, sino que la iglesia interiormente se genere la reflexión. Supuesto que se tienen que utilizar preguntas. La predicación echa mano de la retórica y ahí las preguntas, por supuesto que son un instrumento muy importante, pero solo en esos casos, cuando generan la reflexión, pero no tienen que ser respondidas. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿cuántas citas bíblicas serían apropiadas mencionar en la predicación para no hacer monótono o aburrido el sermón? Pues yo lo que menciono es que la monotonía o el ser aburrido
no depende tanto si utiliza muchas citas bíblicas o no, sino depende mucho de su oratoria. Depende mucho de la pasión que le imprima y de sus habilidades de comunicar. Por supuesto que Dios está trabajando, pero depende mucho de eso. Y también de las ilustraciones. Las ilustraciones le imprimen frescura, le imprimen a la gente atención. Si usted se da cuenta cuando esté perdiendo la iglesia y cuenta una historia, puede ser que capte la idea. Entonces, no necesariamente el utilizar muchas citas le da este asunto de no aburrimiento en las palabras que utiliza el hermano o la hermana que pregunta, sino más bien su pasión, su oratoria, las ilustraciones, la manera como las comunica y bueno, confiando que Dios actúa. Pero yo veo un riesgo en utilizar muchas citas bíblicas porque la iglesia se puede perder y no quedarse con un mensaje concreto. Muy bien, gracias Joel, gracias por esta interesante clase que nos has dejado a todos y que se complementa con la clase que vimos la semana pasada con nuestro hermano Abelardo Alarcón. La próxima semana, hermanos, estaremos viendo la clase con nuestro hermano Ricardo Méndez Carreño, la comunicación de la predicación. Así es de que no se trata solamente de hacer una buena interpretación, de estructurar bien un sermón, sino también es necesario, es importante también poder comunicarlo de la mejor manera. La próxima semana vamos a estar teniendo esta clase con nuestro hermano Ricardo Méndez, así es de que les pedimos que sigan la transmisión a los hermanos que están en Facebook. Y también quisiera decirles que las clases, hermanos, las vamos a estar compartiendo para los hermanos que están inscritos en el curso. Les llega a su correo o lo mandamos por WhatsApp el aviso. Y a los hermanos que siguen en Facebook, hermanos, les pido que busquen, por favor, una publicación donde tienen que registrarse para poderles enviar a ustedes las clases que corresponden a este curso de actualización para predicadores. Muchas gracias, hermano Joel. Gracias por tu participación. Dios te bendiga juntamente con tu esposa, que en esos tiempos sean guardados por el Señor también. ¿Algunas palabras finales, Joel, para los hermanos? Tomé agua y se me atoró. Pero déjenme, les digo este mensaje. Hermanos, en la predicación hay que hacer este esfuerzo, pero lo más importante también es descansar en Dios. El que trabaja en los corazones es Dios. Póngale todo el esfuerzo como que si dependiera de usted, pero descanse con toda su confianza y con toda su fe, porque depende de Dios. Yo deseo que el Señor nos siga utilizando como instrumentos de bendición y que muchas vidas sean transformadas a través de nosotros como nosotros hemos sido transformados. Descansemos en el poder del Espíritu Santo, confiando en que es Él el que trabaja en los corazones. Hagamos todo nuestro esfuerzo, pero Dios es el que obra en los corazones. Un gusto compartir con ustedes, hermanos. Les mando abrazos y bendiciones. Muy bien, gracias nuevamente, Joel, por tus palabras finales. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Mañana tenemos clase también. Me parece que se puede complementar un poco la clase de mañana, cómo preparar una lección de escuela sabática. Estamos viendo algunas herramientas prácticas para poder comunicar una mejor manera la lección. También, hermanos, quiero comentarles que en el seminario tenemos varios cursos que se han dado y algunos otros que vienen para este año. Así de que les invitamos a que se inscriban. Busquen, por favor, en el Facebook. Tienen una publicación con alrededor de 12 cursos que están totalmente gratuitos. Y también está el diplomado en Ministerio Pastoral en modalidad en línea, para que también ustedes puedan inscribirse. También hay otra serie de clases que estamos teniendo y muchas de ellas ya están complementando, se pueden complementar con este curso que estamos teniendo en estos momentos. Vamos a planear, estamos planeando más bien les comentaba a los hermanos la semana pasada, una clase, un taller, perdón, de interpretación bíblica y estaremos también en planes de programar una clase
de cómo elaborar un sermón bíblico. Así de que estén pendientes de nuestras publicaciones, hermanos, para que esta clase la podamos tener un poco más amplia, con más horas de clase. Ya lo dijo nuestro hermano Joel, esta clase se lleva en el seminario un cuatrimestre, él la dio en 1 hora y bueno, pero abrimos solamente la inquietud para que ustedes continúen también con el estudio. Recuerden que tienen material ustedes, bibliografía que se les va a enviar para que ustedes profundicen. Va a depender de hasta dónde ustedes quieran llegar con estas temáticas. Muchas gracias a todos, hermanos, que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga y que podamos todos descansar en el Señor en estas horas que vienen por delante. Gracias, hermanos, gracias por acompañarnos. Próximo lunes a la misma hora tenemos la tercera clase con los hermanos Ricardo Méndez. Pasa a todos ustedes, Dios los bendiga, y les abro el micrófono, hermanos, para que se puedan despedir todos. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa, hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Saludos. Un abrazo. Hermano, Muchas gracias. Pasa a hermano Chinito. Está listo el cabrito, ya pueden medirse. Pendiente de la carnita asada, hermano. Ahora están meros tímidos que no se quieren despedir. Del correo de hoy. Dios los bendiga a todos. Hermano Abel Castillo, mucho gusto. Joel. Entrarnos por este espacio. Joel. Hermano Abel. Hermanos. Gracias, hermano Joel. Hermano, qué gusto verlos. Hermanos. Tono. Hermano Joel. Alegría verlo, hermano. Caso. Igual. Están dando, hermano Joel José Pacheco. Desde Costa Rica, muchas gracias por la exposición. Saludos hasta Costa Rica, hermano. Dios los bendiga. Hola, hermano Abelardo Alarcón desde Honduras. Saludos, hermano Joel desde Honduras. Saludos, hermano, desde Belice. Hermano, Dios los bendiga. Saludos a Belice. Mente, reciban un abrazo. Saludos. Jorge, Honduras. pasamos. Hermano Francisco, Dios lo bendiga. Hermano Abel Porfirio Castillo. Mi hermano Joel, gusto saludarlo. Saludos a la familia. Dios los bendiga. Hermano Isidro. Para todos ustedes. Robinson hasta Los Cabos. Pesadillas, hermano Francisco. Hasta San Sebastián. Uy, Que le caigo a Chalco, hermano. También un abrazo. Allá hasta California. Dios los bendiga. Y una orden de cabrito por unas quesadillas de Chalco, hermano Francisco. Hermano Isidro. Iniciaste la llamada. Comeremos un cabrito por acá, hermanos, cuando vengan. De toda la República. Gusto verlo, hermano Abel Castillo, muy bien de salud. igualmente, hermano Isidro, Dios me lo bendiga. Igualmente, hermano, Dios me bendiga. Isidro Flores. Hermano Jonás, por este momento muy bonito. Isidro, Dios te bendiga. Un abrazo. Antonio Scott, un abrazo. Dios lo bendiga. Y acá yo con Veracruz. Ah, pues.
Tengan todos una excelente bendición. La tercera clase, ¿qué tal se pone? Cambio una orden de cabrito por unas quesadillas de Chalco. Te voy a acercar Ahora a mí. pues, Hola. González. A ver, vosotros hermanos, a todos los hermanos. Para cambiarle el menú. Hermanos, Saludos desde Zitácuaro y Centro. Provechito, hermano Hermes. Estamos listos para el seminario de invierno en diciembre, mi hermano Jonás.